¿Cuál es el país con el que más veces ha jugado la selección española? Corea del Este. Claro que sí. Felicitaciones, Jorge. Te llevas una camisa de Alemania. Corea del Norte es, sin exagerar, el país más aislado y represivo del mundo, un estado donde la realidad parece escrita por un guionista de comedia oscura con un sentido del humor especialmente cruel. Mientras el resto del mundo avanza, este rincón de la península coreana sigue atrapado en una distopía de culto al líder, miseria generalizada, y un control estatal tan extremo que haría sonrojar a Orwell. Es un país que no debería seguir existiendo bajo estas condiciones, pero lo hace gracias al apoyo de China, y a un aparato represivo que convierte la vida de sus ciudadanos en un infierno perpetuo. Hoy vamos a analizar lo bueno, si es que existe, lo malo, que es casi todo, y lo ridículo de este país, comparándolo con otras dictaduras como China, Cuba, y Venezuela, los cuales a pesar de sus problemas, al menos tienen algo parecido a una economía funcional y un mínimo de contacto con la realidad. Un país sin recursos, sin economía y sin futuro. Eso es el paraíso vecino de Corea del Sur. Corea del Norte es un milagro, pero no en el sentido positivo, es un país sin recursos naturales significativos, sin una economía real, y con un liderazgo incompetente que ha logrado una hazaña única. Hundir a toda una nación en la pobreza absoluta mientras mantiene un régimen de opresión total. Si sigue existiendo, es solo porque China no quiere un colapso en su frontera. Mientras que otros países comunistas han sabido adaptarse, o al menos fingir que lo hacen, Corea del Norte sigue operando con una mentalidad de la Guerra Fría, como si el muro de Berlín nunca hubiera caído. China, aunque sigue siendo una dictadura, ha sabido jugar con el capitalismo para enriquecerse y convertirse en una potencia mundial. En Corea del Norte, la economía es una broma cruel, el Estado lo controla todo y la gente sobrevive como puede en un sistema diseñado para mantenerlos en la miseria. No hay comercio libre, no hay inversión extranjera, y si te pillan intentando hacer negocios por tu cuenta, puedes acabar en un campo de trabajo o ejecutado. En Cuba, a pesar de la escasez y la propaganda absurda, la gente al menos tiene acceso a la música, a la educación, y a un sistema de salud. En Corea del Norte ni siquiera eso existe. El sistema sanitario está en ruinas, los hospitales carecen de medicinas y equipos, y la educación es poco más que una herramienta de adoctrinamiento. Si lo comparamos con Venezuela, aunque ambos países comparten el desabastecimiento y el culto a sus líderes, al menos en Venezuela todavía existe internet, y un mínimo contacto con el mundo exterior. En Corea del Norte, la única ventana al mundo es la que el Estado permite, lo que básicamente se resume en propaganda sobre lo maravilloso que es el líder supremo. En Corea del Norte, trabajar no es una opción, es una condena. Mientras que en China han creado zonas económicas especiales, en Corea del Norte cualquier iniciativa económica es vista como un desafío al régimen. Si alguien intenta comerciar algo fuera del control estatal, puede terminar en un campo de trabajo forzado junto con toda su familia, porque en ese país el castigo es colectivo. Si en Cuba existe un mercado negro relativamente funcional donde la gente consigue lo que el gobierno no provee, en Corea del Norte el mercado negro es una sentencia de muerte. Si te atrapan vendiendo productos extranjeros, puedes ser ejecutado públicamente. En Venezuela, a pesar de la crisis, la gente aún puede protestar. En Corea del Norte, quejarse del gobierno equivale a desaparecer. No existen disidentes ni opositores porque todos han sido encarcelados, ejecutados, o enviados a campos de concentración. No hay libertad de expresión, ni prensa independiente, ni derechos humanos básicos. Los campos de trabajo en Corea del Norte son un infierno en la tierra. Allí, los prisioneros sufren torturas, trabajos forzados, y condiciones inhumanas. Se estima que más de 100.000 personas están detenidas en estos gulags modernos, muchas de ellas por delitos tan absurdos como escuchar música extranjera, o hacer comentarios negativos sobre el gobierno. El sistema educativo de Corea del Norte es una broma trágica. En lugar de aprender matemáticas, ciencias, o historia universal, los estudiantes pasan años memorizando la biografía de los líderes de la dinastía Kim. En China, aunque el Estado controla la educación, al menos enseñan ciencia y tecnología de verdad. En Cuba, a pesar de la censura, la educación sigue siendo de alto nivel en algunas áreas, como la medicina. En Corea del Norte, preguntar quién fue Einstein podría llevar a un estudiante a un interrogatorio, ya que cualquier información que no glorifique al régimen es peligrosa. En Venezuela, a pesar de la crisis, la gente aún tiene acceso a información del exterior.
En Corea del Norte, la única forma de aprender algo real es a través de radios clandestinos, o USBs con contenido extranjero de contrabando. Ser atrapado con uno de estos dispositivos puede significar la muerte, o el exilio forzado en un campo de concentración. Mientras que Corea del Sur ha conquistado el mundo con el K-pop y los K-dramas, en Corea del Norte la única música permitida son himnos al líder supremo. No hay BTS, no hay Blackpink, solo canciones alabando al régimen, es como si fueran el soundtrack de una película de terror soviética. China, aunque censura el entretenimiento, tiene una industria cinematográfica y musical próspera. En Cuba y Venezuela, a pesar de las restricciones, la gente aún puede acceder a películas y música extranjera. En Corea del Norte, ver una película de Hollywood puede ser una sentencia de muerte. El matrimonio y la familia no son una elección personal, sino una cuestión de Estado. No es raro que el gobierno organice bodas masivas y controle hasta los aspectos más íntimos de la vida de sus ciudadanos. No existe el amor libre, la orientación sexual es un tema tabú, y el Estado decide quién es digno de casarse y reproducirse. Corea del Norte no es solo un país fallido, es un recordatorio de lo que sucede cuando el poder absoluto se impone sin límites. Es una nación que podría haber encontrado un balance entre control estatal y desarrollo, como China, pero ha optado por un modelo que solo sobrevive gracias a la represión y el miedo. Si alguna vez pensaste en visitar Corea del Norte como turista, piénsalo 2 veces. Es un país donde la única libertad es la de adorar al líder, donde la vida se mide en lo que puedes hacer para evitar ser castigado, y donde el futuro es un concepto prohibido. Corea del Norte es una anomalía en el siglo XXI, un país que debería haber colapsado hace décadas, pero que sigue existiendo gracias a la represión absoluta, el control total de la información, y el miedo institucionalizado. Y en el tuyo parecen NPCs en juegos sin presupuesto. ¿Qué sigue? ¿Van a descubrir el internet este año? Nosotros no necesitamos internet para sobrevivir, tenemos disciplina, honor y una dieta balanceada de arroz y, bueno, arroz. Dieta balanceada, en tu país una papa se considera banquete de lujo. Apuesto que una cebolla es un regalo de Navidad. Mejor eso que vender mi alma por un teléfono con 47 cámaras para hacer caritas raras en TikTok. Al menos nosotros sabemos que es TikTok y no creemos que el líder supremo inventó el sol. Nuestro líder es un genio, ha escrito más libros de los que tú has leído en tu vida. Así, como se llama su último bestseller, ¿cómo fingir que todo está bien mientras comes pasto edición 2025? Al menos nosotros no tenemos que trabajar 20 horas al día para poder pagar un mini apartamento del tamaño de un closet.